Este video está creado para apoyar a los estudiantes de segundo semestre que están cursando la licenciatura en Educación Preescolar en el curso Planeación y Evaluación de la Enseñanza y el Aprendizaje. El objetivo es que nuestros estudiantes puedan construir una planeación didáctica. Para esto nos apoyaremos de 3 recursos bibliográficos de apoyo. El primero es el documento base de aprendizajes clave para la educación integral, el programa de estudios de educación preescolar. El segundo son elementos de la planeación didáctica y la evaluación formativa en el aula de los aprendizajes claves en el marco del modelo educativo 2017, y el otro es el cuadernillo número 4, que habla acerca de las estrategias e instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. Bueno, es importante que ustedes sepan que todos los aprendizajes que nos planteamos para nuestros pequeños, en este caso ustedes que van a ser maestros de preescolar, pues están contenidos en el plan y en el programa de estudios, en este caso del nivel preescolar. Si ustedes se dan cuenta en esta lámina, pues les enseño los otros programas de los diferentes niveles, como el de primaria. Aquí tenemos también cómo vienen los títulos de secundaria, que ya vienen por asignatura, y también los programas de educación básica, el de educación inicial y el de educación preescolar, y que todos están enmarcados en el nuevo modelo educativo para la educación obligatoria. Entonces, estos es el plan y los programas vigentes de acuerdo a los niveles educativos. En este caso, ustedes pues van a tener que basarse en el de educación preescolar. Aquí en este libro nos presentan este círculo, este diagrama, y nos muestran cómo está dividido por campos formativos, áreas de desarrollo y ámbitos de autonomía. Entonces, si lo vemos de una manera más vertical, bueno, tendríamos 3 campos formativos, 3 áreas de desarrollo personal y social y 5 ámbitos de autonomía curricular. ¿Sí? La idea de los campos formativos es que los alumnos aprendan a aprender, que haya contenidos donde se desarrollen los conocimientos. Entonces, estos campos llevan por nombre lenguaje y comunicación, pensamiento matemático y exploración y conocimiento del mundo natural y social. En el caso de las áreas de desarrollo personal y social, son 3 también, y aquí la idea es aprender a aprender. Aquí es desarrollar habilidades, también actitudes y valores. Entonces aquí está el tema de las artes, entra la educación socioemocional y la educación física. Y en cuanto al tema de los ámbitos, pues aquí son 5 ámbitos que tienen que ver con ampliar la formación académica, potenciar el desarrollo personal y social, nuevos contenidos relevantes que no estén previstos en el programa, los conocimientos regionales y los proyectos de impacto social. Y la idea de estos ámbitos pues es atender las necesidades específicas de la institución y el contexto, ¿no? Entonces, de esta manera pues se desarrollan las competencias que están hechas con conocimientos, habilidades, actitudes y valores, y que además son inclusivas y que atienden al contexto. En este programa de estudios nos plantea 14 principios pedagógicos, y cuando ustedes van a plantear una situación didáctica, van a plantear una actividad en clase, tienen que pensar que estos principios pedagógicos se cumplan y que la mayoría de los principios pedagógicos se lleven a cabo. Son, digamos, que principios rectores que nos ayudan a que nuestra práctica docente sea mucho más efectiva y además sea mucho más positiva para los estudiantes y les ayude a aprender de manera más fácil. En una planeación, pues no hay un formato definido. Aquí les voy a mostrar uno que elaboramos con las maestras de práctica en conjunto. Es un formato
que viene en tabla y que está en horizontal, pero yo les comentaba también que puede ser vertical, pueden no traer las tablas, puede que sea nada más de manera narrativa, pero sí tiene que contener ciertos elementos clave que le ayudan al docente a que sus actividades tengan mayor orden y que además cumplan con un propósito y que logren un aprendizaje. Eso es lo más importante. Pero los datos básicos de identificación que debemos poner en una planeación primero son los datos generales que nos ayudan a saber, bueno, en qué plantel estoy trabajando, cuál es su clave del centro de trabajo, el nombre del docente, el nivel educativo, el grado, el grupo, el turno y también el periodo de tiempo que estás planeando, si es por semana, si es por quincena, si es por día, qué campo de formación o área vas a trabajar, las horas por semana que vas a invertir, porque recuerda que también hay escuelas que comparten pues con otros cursos como música, canto, entonces es importante que se determine cuántas horas. Algunos le ponen qué número de planeación es para llevar una secuencia y mencionan qué instrumento de evaluación vamos a emplear. Esto último, bueno, yo lo dejaría pendiente porque a mí siempre me gusta agregarlo al final de la planeación. Ustedes los pueden identificar en el documento que les compartí que se llama Elementos de la planeación didáctica y de la evaluación. Aquí les explica paso a paso cómo hacer estos datos. Y bueno, también después de ya poner estos datos en nuestra planeación, vamos a analizar cuáles son los aprendizajes esperados que quiero desarrollar en mis estudiantes. Obviamente tengo que partir de un diagnóstico que hice las primeras semanas cuando los conozco por primera vez y entonces yo analizo cuáles son sus gustos, cuál es su contexto, qué tan avanzados están, cuáles son los temas que desconocen, cuáles son los que más les interesan y pues a partir de ahí también empiezo a plantearme cuáles son los aprendizajes que yo necesito desarrollar en mis estudiantes y obviamente pues plantearse si vamos a trabajar con los campos o si vamos a trabajar con las áreas de desarrollo. En este caso pues yo puse los campos que siempre son una prioridad para las educadoras en preescolar y aquí les pongo los números de páginas donde ustedes en el programa pueden checar los aprendizajes esperados de cada campo. Por ejemplo, el de lenguaje y comunicación en la página 198 del programa, ahí van a encontrar una tabla donde vienen los aprendizajes esperados de ese campo. En el campo pensamiento matemático está en la 230 y exploración y conocimiento del mundo natural y social en la 264. Entonces es importante que retomemos la información de nuestro programa de estudios. Bien, una vez que nosotros ya determinamos si vamos a trabajar, por ejemplo, vamos a suponer que vamos a trabajar un campo. Si ustedes se van a su programa, aquí estamos viendo cómo se ve la organización que tiene el programa al presentar los aprendizajes esperados por campo. En este caso estamos viendo el campo lenguaje y comunicación. Aquí dice, aquí lo podemos ver en azul. Y de este lado, en la primera columna, nos pone organizador curricular 1, que en este caso, en este campo, tenemos oralidad, estudio, literatura. Es así como se clasifican los aprendizajes y a la vez se subclasifican en el tema, por ejemplo, de oralidad, en conversación, narración, descripción y explicación y cuáles son los aprendizajes. Yo siempre les recomiendo revisen estas tablitas y vean los aprendizajes esperados. Y recuerden también que los aprendizajes esperados se van desarrollando de primer a tercer grado. Entonces, ustedes tendrán que elegir su aprendizaje esperado e identificar cuál es el organizador curricular 1 y 2 al que pertenece, porque eso también se tiene que poner en la planeación para que sea fácil de identificar. Bien, una vez que hemos determinado
el campo formativo, así como el aprendizaje esperado que queremos desarrollar en nuestros estudiantes, es importante que al plantear una serie de actividades o una situación de aprendizaje tengamos una secuencia didáctica. Y esto puede parecer algo muy común, es obvio que debe haber un inicio, desarrollo y cierre, pero ¿qué es lo que hacemos en cada momento? Bueno, en el inicio tenemos que presentar el tema a nuestros estudiantes y se los tenemos que presentar, sobre todo en preescolar, de una manera que los anime y los motive. Debe ser el título de la actividad, puede iniciar con un reto, con una pregunta, con un problema o con algún tema que los niños sientan mucha curiosidad. Y también es una oportunidad para dialogar con los niños de qué tanto saben del tema y cuáles son sus conocimientos que ya traen ellos desde sus contextos. En la parte del desarrollo, en las actividades centrales, ahí pues hay que hacer una serie de actividades, sobre todo si son de preescolar, que no sean de una duración muy prolongada para que los niños puedan mantenerse enfocados y además estén motivados y no se aburran, y utilizar muchos retos y material didáctico que ellos puedan manipular, así como que hacer que estas secuencias de aprendizaje sean muy lúdicas, es decir, que puedan jugar, que los niños no estén sintiendo esto como una obligación, sino más bien como algo divertido. Y el papel del maestro sería brindar apoyo, brindar orientación, sobre todo a aquellos niños que presentan mayores dificultades o que son relativamente más lentos que los otros niños. Entonces, ir de acuerdo con los ritmos de los niños, trabajar con ellos, estar muy de cerca y permanecer atento a si ellos tienen alguna duda o si surgen inquietudes y surgen cuestionamientos durante esas actividades. Y en el cierre, pues hay que verificar con alguna actividad final que puede ser de evaluación, o ahí mismo podemos utilizar un instrumento de evaluación que verifique qué tanto aprendieron los estudiantes y además que nos permita saber qué dificultades tuvieron al realizar ciertas actividades para que nosotros podamos ir haciendo ajustes sobre la marcha y determinar si necesitamos desarrollar más material, si necesitamos más tiempo, si la secuencia de actividades no fue la correcta. Es decir, tenemos que determinar a partir del cierre qué es lo que tenemos que ajustar de nuestra práctica profesional. Después de esto podríamos decir que ya estamos listos para determinar cómo va a ser la evaluación. Uno de los instrumentos que yo recomiendo es el cuadernillo número 4 del enfoque formativo. En este cuadernillo viene de una manera muy simplificada cuáles son las técnicas y los instrumentos de evaluación. En esta tabla ustedes podrán observar que vienen ahí los instrumentos y qué tipo de aprendizaje se pueden evaluar. Es decir, si yo estoy trabajando un campo, obviamente estoy trabajando conocimientos y habilidades. Entonces, puedo elegir algunos de estos que tienen la capacidad de evaluar ese tipo de aprendizajes. Pero si estoy trabajando un área de desarrollo personal y social, bueno, entonces, por ejemplo, estoy trabajando educación socioemocional. Aquí me ayudaría mucho escala de actitudes porque es el instrumento que más se ajusta para evaluar actitudes y valores. Entonces, en este cuadernillo vienen ejemplos, vienen formatos en blanco de manera individual, por grupo, y además pues nos ayuda también a hacer una reflexión de cuáles son los instrumentos que podemos usar para cada nivel educativo. Porque en este momento, en este video, yo les estoy hablando de nivel preescolar, por lo que hay algunos instrumentos que no nos ayudarían. Por ejemplo, los tipos textuales, donde los niños todavía no pueden escribir de una manera muy desarrollada, pues no serían de utilidad. Pero, por ejemplo, el diario de trabajo del profesor, la guía de observación y el registro anecdótico son instrumentos básicos que en preescolar nos apoyan muchísimo para saber cómo va evolucionando nuestro grupo.